La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial, Llamas de Fuego, y escrito está. Mateo capítulo 26, verso 36 al 46 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Y oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos venir, Padre amado santo, a llevar palabra de salvación, palabra de sabiduría, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor, que nos escucha en esta hermosa mañana. Gracias, bendito Dios, gracias por esos hogares, Señor, que están necesitando en estos momentos, Padre amado santo, de escuchar esta hermosa palabra que hoy vamos a llevar, Señor. Gracias te doy, Señor, por mi hermana, que es quien lleva la palabra hoy, bendito Dios, que sea, Padre amado santo, sembrada, Señor, en cada una de esas personas y que dé el fruto, Padre amado santo, al 100%, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre amado santo, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, te damos toda gloria, toda honra y adoración, porque tú eres el invitado especial en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Este ministerio está dirigido primeramente por el Espíritu Santo de Dios y bajo el apostolado de nuestro amado pastor Norby Suárez. Damos los anuncios y la dirección de la iglesia, doctora Karina. Así es. Saludos a Kenny Ramírez en Maravina 105.5, William Medina en Bolivariana 94.1 y Eduardo Barreto en nuestra emisora matriz Fortuna 97.5. Nuestra iglesia está ubicada en el sector Nueva Independencia, calle 94A, casa número 82-45. Les invitamos a nuestro servicio de adoración y alabanza los días miércoles a las 5:30 de la tarde y los viernes de 4 a 5 a nuestro servicio de niños. Los días domingos tenemos servicio de celebración a partir de las 8 de la mañana. Amén. Mi nombre es Sender Briceño y mi número telefónico es el 0414-066-9905. Si quieres colaborar con nuestra construcción del Templo del Señor, con cabillas, con cemento, con lo que tu corazón esté dispuesto a dar para el Señor, llámame y con mucho gusto visitaré tu casa y recibiré la ofrenda para el Templo de los Ministros de Fuego. Y hoy tenemos como invitada a mi amada hermana, la licenciada Maribel Briceño de González, anciana de los Ministros de Fuego. Bienvenida una vez más a su ministerio radial evangelístico Llamas de Fuego, licenciada y amada hermana Maribel.
Muchas gracias una vez más. Una bendición estar acá para traer una palabra que edifique a las personas que escuchan este programa Llamas de Fuego. Y a ti que estás allí ahorita preparando el desayuno, preparándote para salir a trabajar, o simplemente hoy Dios ha despertado que enciendas la radio y nos estás escuchando, te digo que las buenas nuevas de salvación están tocando tu puerta, han llegado a tu vida. La luz del Evangelio va a resplandecer en esta mañana. Dios te bendiga. Amén. Y podría dar por lo menos la entradita del mensaje que hoy nos trae como regalo para toda esta audiencia. Sí, ¿Cómo claro, la ha titulado? Claro que sí. La enseñanza que traigo hoy es la oración que agrada a Dios, basada en el texto que Karina leyó en el principio, que es Mateo 26, del versículo 36 al 46. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no
descuida de mí. Tu ser descuida de mí. Y seguimos con Llamas de Fuego. También me puedes ubicar en Facebook como el evangelista Ender Briceño, y también puedes ubicar la página del ministerio como Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Esas son las dos de Facebook. Bueno, como dijimos al principio, tenemos la grata bendición de tener hoy con nosotros a nuestra amada hermana Maribel Briceño de González. Como les dije anteriormente, el tema que vamos a desarrollar en esta mañana se llama La oración que agrada a Dios, basada en Mateo 26, del versículo 36 al 46. Ese pasaje se desarrolla en el momento en que el Señor Jesús es apresado, es llevado luego a juicio y es crucificado y muerto en la cruz. Es un momento crucial en la vida de Jesús. Pero antes de entrar en el desarrollo del tema, quiero dar algunos conceptos y algunas consideraciones que es importante que la conozca cada una de las personas que está escuchando este programa. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están allí nunca habían escuchado este texto bíblico, o quizás no han escuchado mucho del tema que vamos a hablar, que es la oración. Primeramente quiero dar la etimología o la raíz de la palabra orar. Orar viene del hebreo tefilá, que significa oración o salmo de alabanza. En segundo lugar, quiero darte un concepto de lo que es orar. Orar es hablar e intimar con Dios para ver la manifestación de su gloria y su voluntad en tu vida. ¿Por qué intimar? Porque orando tú estableces una relación íntima con el Señor allí, en ese momento donde tú le hablas y Él te escucha. Tomando en cuenta esta definición, tanto la parte etimológica como conceptual de lo que es orar, vemos, nos podemos acercar y aproximarnos a la definición de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Es la oportunidad que Dios nos da para dirigirnos a Él, conscientes que hablamos con un ser pensante e inteligente, aunque no lo veamos. La oración presupone la fe de que Dios existe, oye, se interesa y es galardonador de los que le buscan. Como dice en Hebreos 11:6, dice que aquellos que lo buscan con fe, ¿verdad?, le vamos a hallar. En resumen, es una comunión con Dios que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. Ahora bien, vamos a retornar al capítulo y a los versículos que desde el principio usamos como cita bíblica para base de esta enseñanza. Mateo 26, del 36 al 46. Vemos allí primeramente que Jesús llega a un lugar que es el Getsemaní. Ese lugar también es conocido en Israel, en Jerusalén, como el huerto de los olivos. Un lugar hermoso, un lugar de quietud, donde en ese tiempo mucha gente iba ahí y se apartaba para orar, para estar a solas. Él llega allí con sus discípulos en ese lugar, eso lo vemos en el versículo 36, en la parte A, cuando él llega allí y con los discípulos y le dice que se aparten para orar. Luego vemos en el mismo versículo 36, pero en la parte B, el momento donde él manifiesta la intención, el por qué está en ese lugar, qué iban a hacer en ese lugar, qué era lo que les llevaba a ese lugar. Él expresa y dice, vamos a apartarnos para orar, le dice a los discípulos. En el versículo 37, el Señor Jesús
habla con sus discípulos y los alienta a que los respalden en esa oración que él iba a hacer. Sin embargo, vemos en el pasaje que por 3 veces el Señor Jesús tuvo que volver a motivarlos a que los respaldasen porque se quedaban dormidos, el cansancio, el agotamiento. Es decir, que no lo hacían. En el versículo 38, allí vemos la condición emocional que tenía Jesucristo, su tristeza, su agonía, su aflicción, sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Y en el versículo del 39 al 44 vemos a ese mismo Jesús, quien a pesar de lo que estaba viviendo allí, asume una actitud de orar. Y es importante, y aquí quiero que nos detengamos, porque lo vamos a unir con Lucas, capítulo 22, en el versículo 44. Dice allí el apóstol Lucas que la condición del Señor Jesús era de tanta tristeza, de tanta agonía, que literalmente dice que él estando en agonía, él oraba. Pero cuando oraba, sudaba y el sudor salía como gotas de sangre. Imaginemos la presión emocional que tenía Jesús allí al momento de lo que estaba viviendo, que su sudor parecía gotas de sangre allí. Entonces, no quiero que pierdas esa condición que tenía Jesús allí, física y emocionalmente, pero aún estando en esa condición, Jesús siguió orando en él, en ese lugar. Continuamos viendo allí en el desarrollo, ya en el versículo 45 y 46, cómo Jesús se abandona totalmente a la voluntad de Dios. Él oró y a pesar de que él sabía lo que le venía, él se abandonó porque él dice esas palabras, dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no hay otra cosa, haz tu voluntad. Él no estaba diciéndole, no lo hagas, Dios mío, no hagas eso, no permitas que eso pase. Él simplemente le estaba diciendo al Padre, Señor, si hay otra manera de que esto se cumpla, que así sea, pero si no, haz tu voluntad. Allí Jesús se abandonó totalmente a lo que Dios quería hacer. Y aquí quiero detenerme a ti, que estás allí escuchando este programa. Quizás cuántas veces te has encontrado en una situación difícil, en una situación donde te sientes solo, como se sintió Jesús allí, solo porque le decía a sus discípulos que lo acompañaran y los discípulos no lo hicieron. Quizás muchas veces te has sentido solo con ese problema, con esa situación, que nadie te respalda. Hoy quiero que aprendas de esta palabra la importancia que tiene para tu vida, para mi vida, orar. Es una oportunidad que a diario se presenta a la vida de cada ser humano. A diario Dios da la oportunidad de que hablemos con Él y de Él escucharnos. A diario Él da la oportunidad de que tú presentes esa situación al Señor y que establezcas una relación íntima con Él y que la voluntad y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hoy quiero invitarte a que lo hagas, a que comiences a tener esa íntima relación con el Padre. Amén. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí,
Pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió.
Y seguimos con Llamas de Fuego. Y a lo mejor tú vienes escuchando este mensaje y dices, pero ese era Jesús, el Hijo de Dios, que podía resistir y resistió todo eso. Yo no soy Jesús, yo soy simplemente un hombre o una mujer allí. Jesús estaba allí sufriendo, como bien lo vemos en la palabra. Jesús estaba afligido. Él sabía lo que venía. Venía su arresto, iba a ser juzgado, crucificado y muerto en la cruz. Él sabía que eso era lo que iba a venir. Y a pesar de todo, vemos en el versículo 39 lo que Él hace. Y eso es lo que yo quiero que quede hoy sembrado en tu corazón. Dice allí, viniendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que hoy Dios quiere que tú hagas con ese problema, con esa situación, con lo que estás viviendo. Que te postres ante Él y le diga que se haga la voluntad de Dios. Y cuando tú hagas eso, te garantizo que vas a tener una respuesta. Vemos aquí cómo Jesús, con una actitud de entrega y de reverencia al Padre, se postra a orar a Dios, entendiendo primeramente que el Padre lo escuchaba y segundo, seguro de que le iba a contestar a su oración. Y quiero llevarte a que comprendas y pongas en práctica desde hoy el hablar con Dios, orar, y que hagas lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús allí? Hizo 4 cosas fundamentales. Primero, se apartó a un lugar tranquilo y solo. Segundo, se postró su rostro. Tercero, oró sin legalismo, sin rutina, solo derramando su corazón. Cuarto, declaró la gloria y la voluntad de Dios. Esos 4 pasos los dio Jesús hoy. Y esos 4 pasos te invito a que los comiences a practicar de hoy en adelante. 4 pasos fundamentales para orar. Y es muy importante este último paso, el de declarar la gloria y la voluntad de Dios. Y yo te voy a poner un ejemplo de por qué es importante este paso. Dios no va a escuchar oraciones que no estén conforme a su voluntad. Dios no te va a responder afirmativamente una oración que no está conforme a tu voluntad. Y yo no sé a quién ahorita Dios le va a hablar, pero esa oración que tú estás haciendo para que ese hombre se divorcie, deje su esposa y se una contigo, no va a ser escuchada. Esa oración que tú estás haciendo para que Dios te dé el carro igualito como el que tiene el vecino, Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque está movida por cosas que no le agradan a Dios. Una, allí, el primer caso es la infidelidad, allí presente, y la segunda es la envidia. Así que es muy importante que tú analices cuáles son los motivos de tu oración y te pregunte si están conforme a la voluntad de Dios, si son cosas que le agradan a Dios las que tú estás pidiendo y por lo cual quieres orar o estás orando. Y aunque ahorita pienses, ¿y de qué le valió a Jesús hacer eso? Igual lo mataron. Eso quizás lo estás pensando ahí ahorita. Igual se postró, oró, su corazón lo derramó, declaró la voluntad de Dios, hizo esos 4 pasos, pero igual lo mataron. Nada cambió. Hoy te digo que sí cambió,
hubo una respuesta allí, donde dice en Mateo 26, el versículo 45 y 46, dice que allí Jesús recibió fortaleza, recibió lo que él necesitaba para enfrentar lo que a él le venía. Ahí recibió de parte de Dios la respuesta. Y cuando lo vemos también en Lucas 22, 43, dice allí esa cita bíblica, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, Dios como respuesta a esa oración, porque Dios Padre sabía cómo se encontraba Jesús, se sentía agobiado, se sentía angustiado, y Dios sabía que le debía dar a él. Dios sabía qué necesitaba él, y es por eso que envía un ángel para que ese ángel lo fortaleciera en todo, emocional, física y espiritualmente. Y así Jesús pudo ir a la cruz del Calvario, soportar todo lo que a la luz de la palabra vemos que él soportó para cumplir la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre era que él muriera en la cruz del Calvario y que resucitara por amor a ti y por amor a mí, por amor a la humanidad. La manifestación de amor más hermosa que ha existido en toda la historia allí. Y es muy importante que recordemos lo que dice Jeremías 29:11. Dice así, que sus planes son de bien y no de mal. Puedes estar seguro que si tú declaras la voluntad de Dios para tu vida cuando estás orando, lo mejor va a acontecer en tu vida, porque solo Dios sabe qué es lo mejor para ti, lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Somos nosotros los que torcemos los planes de Dios. Somos nosotros los que no oramos conforme a la voluntad de Dios. Mi invitación es a que pongas en práctica el orar conforme a la voluntad de Dios. Así que atrévete a orar, a hablar con Dios. Este es el mejor momento. Esa situación que estás viviendo, esa angustia, eso que te llena de miedo, eso que te agobia, eso que te entristece, que te causa duda. No sé cuál es tu situación, solo sé que esa es la oportunidad que Dios te está dando para que vengas a Él y derrames tu corazón y declares su gloria y voluntad en tu vida. Y por experiencia te digo que si lo haces, de tu boca va a salir la oración más sincera y más hermosa para ser oída por Dios y por supuesto contestada, como dice Mateo 6:6, dice que entrando a tu cuarto cierra la puerta y ora, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Si dejas que la oración sea parte de tu estilo de vida, vas a ver cómo cosas extraordinarias van a suceder en ti. Amén. Encerrada en este corazón, engañoso como el dos, creí conocer lo que había en él. Tropecé otra vez con el mismo error, mas hoy lo traigo roto a ti, Señor. Tú conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas y lo exterior. Cansada estoy de intentar hacerlo yo, pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir. No quiero, no repares, mejor cámbialo por uno que te ame y sea adorador, que llore con el toque de tu santa unción. Moldea
Lo que ves realmente no soy yo. Un teatro es cada situación. Intento reír y adorar, fingir, pero me confronta tu espíritu al verme en el espejo de tu luz. Tú conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas y lo exterior. Cansada estoy de intentar hacerlo yo, pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir. No quiero lo repares, mejor cámbialo por uno que te ame y sea adorador, que llore con el toque de tu salvación. Moldéalo en ti, moldéalo en ti. Tú conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas, pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Cansada estoy de intentar hacerlo yo, pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. No quiero lo repares, mejor cámbialo por uno que te sea adorado. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Moldéalo, quebrántalo, transforma mi vivir. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Ya no quiero ser igual. Y seguimos con Llamas de Fuego. El tema que estuvimos compartiendo en el segmento anterior para aquellos radios escuchas que nos acaban de sintonizar es sobre la oración que agrada a Dios. Es importante que entendamos de que la oración es una oportunidad que Dios nos ha brindado para que nosotros podamos comunicarnos con Él, entablar una relación con Dios. Además es un instrumento que tiene múltiples beneficios, aparte de la comunicación con Dios. A través de la oración la persona puede ser fortalecida en gran manera. Tú hablabas sobre las circunstancias y por todo lo que Jesucristo tuvo que pasar. Y cómo la oración fue lo que lo ayudó a él a permanecer y a llevar a cabo todo lo que Dios le había encomendado. Y además de eso podemos ver en Mateo capítulo 26, verso 41, donde dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces podemos ver a través de este verso bíblico cómo la oración en gran manera nos fortalece, nos permite prevalecer a pesar de las circunstancias y lo que la persona le esté aconteciendo. Le permite ver el problema pequeño como en realidad es, poder sobreponerse a todas las circunstancias, además de que la persona se despoja en gran manera de la carga que ésta lleva. Y es una herramienta de que si nosotros la sabemos utilizar y sacarle provecho, los beneficios son infinitos. Ahora, nuestra hermana Maribel, yo le quería hacer una pregunta para que ellos radios escucha que nos están sintonizando. ¿Qué consejo usted le podría dar sobre qué pasos debe seguir para tener una oración efectiva? ¿De qué manera debe orar? Muchos hacen oraciones vanas, repetitivas, donde siempre creen que es la manera correcta de comunicarse con Dios, pero es algo que verdaderamente debe ser fluido y que nazca del corazón de Dios. No deben de ser palabras muy doctas, sino palabras cotidianas que simplemente expresen lo que esta persona está viviendo, sintiendo realmente. Ahora, ¿cuáles serían esos pasos que la persona ha de seguir y para aprovechar los beneficios de la oración? Y yo también quería aprovechar, hermana Maribel, en cuanto, ¿cómo decirle a esas personas
que nos están escuchando y de cierta forma no han tenido un trato con Dios, no han conocido, no han escuchado la voz de Dios. ¿Cómo decirles que no miren las circunstancias? Porque aún en la iglesia cristiana muchas personas aún miran las circunstancias y como usted y yo sabemos, la hermana Karina, que esto son cosas espirituales, que nosotros hemos sido llamados para cambiar al mundo, transformar al mundo por medio de la palabra y guardándonos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo decirles a estas personas que en la forma que están orando y pidiéndole al Señor no es la manera? Ya usted lo dijo más adelante en el segmento anterior, pero cómo decirle a estas personas que ahorita están conectándose con el ministerio y quisieran decir, ¿cómo hablo con Dios? ¿Cómo hago si en verdad la oración que estoy haciendo es agrado para el Señor? Porque la voluntad de Dios, hermana Maribel, siempre es agradable y perfecta, pero la de Dios, no la de nosotros. Comienzo por la última pregunta. ¿Cómo saber si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Te invito a que analices la misma situación. Si es algo que tú haces que le agrada a Dios, te da paz. Ese es vital para saber que es voluntad de Dios, que da paz por lo que estás pidiendo. Si no trae paz a tu vida, ya ese es el primer de ese checklist que no es voluntad de Dios. Si no es algo bueno, y cuando digo bueno, es que abarque toda la situación, no sea solo bueno para ti, sino bueno también para el contrario. Como dije anteriormente, esa persona que está pidiendo porque ese hombre deje a su esposa para que se vaya a vivir con él, eso es bueno para ti, pero no para las demás partes. Ese es un segundo paso que te demuestra que eso no es voluntad de Dios. Y también si es perfecto y si es agradable. Te invito a que reflexiones en la palabra, que busques orientación en una iglesia cristiana donde se te va a enseñar aún más a las cosas que agradan a Dios para que puedas pedir conforme a la voluntad de Dios. Y con el punto de cuáles recomendaciones damos a las personas para que hagan una oración efectiva, una oración que verdaderamente agrade a Dios. Son 6 pasos y una recomendación final. El primer paso, comienza adorando a Dios. ¿Qué significa eso? Que vas a exaltar sus atributos, vas a comenzar diciéndole que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es poderoso, que Él es real, que Él es verdadero. Comienzas con ese primer paso. El segundo paso es exaltar los hechos y las obras de Dios, donde tú recuerdas todos esos hechos poderosos, y yo sé que a lo mejor tú no hayas leído toda la Biblia y nada, y no conozcas muchos hechos poderosos de Dios, pero sé que tú has escuchado por lo menos de ese hecho poderoso donde Dios abrió el mar rojo y sacó por allí a un pueblo. Yo sé que ese hecho tú lo has escuchado allí. Entonces comienza con ese segundo paso. El tercer paso es confesar tus pecados, porque Dios no rechaza un corazón contrito, un corazón arrepentido y humillado, pero es importante que confieses todos tus pecados, confieses a Dios todo aquello que tú sabes que has hecho que no le agrada. El cuarto paso allí es que no hagas oraciones, como decía Karina, a la ligera, llenas de emociones o sentimientos, sino llenas de la voluntad de Dios y de su justicia allí. El quinto paso, no llenes tu oración con vanas palabras, con repeticiones de lo que los demás dicen, sino derrama tu corazón, derrama allí al Señor lo que tú tienes. Ese es el quinto. Y el sexto paso, por último, es dar gracias a Dios por todo, bueno o malo. Ser agradecido a Dios. Si tú haces estas 6 recomendaciones y lo vas a acompañar con esta última, que es la obediencia, que esa oración esté acompañada por obediencia, tanto en tu vida allí,
vas a ver respuesta de parte de Dios. Pero es importante que estos pasos lo acompañen de obediencia al Padre, de obediencia a Dios. Y es importante también que entienda que es necesario que para que tu oración sea escuchada y no haya ningún estorbo, tú hayas tenido un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solo se sucede cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Hermana Maribel, esa persona que el Señor le puso en su mente y le dijo que le dijera a esa persona que lo que ella estaba pidiendo no era para agrado para él. Dele su número telefónico para que esa persona se comunique con usted directamente. Y usted sabe de que cuando Dios da una palabra, da de una vez la respuesta. Entonces, de una u otra manera, usted misma, esa persona se comunica con usted y usted le va a dar su número. 0414-826-6630. 0414-826-6630. Bueno, y hasta aquí nos trajo la prédica de la hermana Maribel, una hermosa prédica, cómo saber orar, y escrito está en su palabra de Dios. Nos dice: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos. Ese es el Salmo capítulo 25, verso 4. Y le damos también muchas gracias a nuestra amada doctora Karina Goitia, que nos acompañó hoy en este programa. Dailines hoy tiene que presentar una tesis y no está con nosotros. Y le doy también muchas gracias a las personas que me llamaron y me felicitaron en mi cumpleaños, en mis primeros 57 años, que los cumplí el miércoles. Despedimos el programa con la oración de fe, hermana Maribel. Como te dije anteriormente, es importante un nuevo nacimiento, que Cristo se entrone en tu corazón. Allí donde estás, repite estas palabras con nosotros. Señor Jesús, te pido el perdón por mis pecados. Te doy las gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por amor a mí. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Entrónate en mi vida, ocupa el lugar en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios y tienes puerta abierta para que hables con Dios. Amén. Y será hasta la próxima semana.